Así como están, quédense de pie, por favor. Vamos a orar. Soberano Dios, gracias esta noche. Santo, santo es tu nombre, maravilloso Señor. Su majestad, su poder, que mira a los hijos de los hombres y se recuerda que somos polvo y se recuerda que separado de usted nada podemos hacer. Hoy queremos que a través de su Espíritu Santo y a través de sus ángeles nos visite y que usted pueda, Señor, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Necesitamos comprender, entender, obedecer su palabra, vivir de acuerdo a ella, Señor, porque el día de la visitación está cercano y las puertas de las gracias se van a cerrar pronto. Por eso queremos estar en consonancia con su santa y divina voluntad. Ayúdanos a entender, Señor, que cercana está su venida y que necesitamos hacer una preparación cabal. Las personas que vinieron a este lugar dispuestas a oír tu palabra, Señor, bendícele. Permite que tu palabra hable a los corazones, a la mente, y que pueda haber una conexión entre el mensaje y ellos, para que tu palabra, a través de tu Espíritu también, Señor, pueda convertir los corazones, regenerarlo y hacernos obedientes a usted, buen Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Vamos para el tema de esta noche. Anoche estuvimos hablando acerca de la marca de la bestia. ¿De qué estuvimos hablando anoche? Acerca de la marca de la bestia y cómo evitarla. Hablamos ampliamente de quién era la bestia o el poder que ponía la marca. Vimos también la imagen de la bestia. Vimos también quién es la bestia que sube de la tierra, la bestia que sube del mar. Y vimos también el número de su nombre. Luego concentración acá. Palabra, vamos a presentar la palabra. Luego la mayor concentración. Son temas que demandan concentración mía y concentración de ustedes. Gracias. Vamos al tema de esta noche. El anticristo y el hombre de pecado. Es el mensaje de esta noche. El anticristo y el hombre de pecado. Y la primera pregunta sería, ¿qué significa la palabra anticristo? Para poder avanzar necesitamos definir el término anticristo, aunque el término o la palabra prácticamente se define sola. Vamos a verla un poquito a profundidad esta noche. Viene del vocablo griego anticristo, que significa uno que está contra Cristo, en contra de Cristo, o uno que está en lugar de Cristo, o alguien que pretende ocupar su lugar, se levanta contra Cristo, o uno que combina ambos papeles al asumir las prerrogativas de Cristo, de tal modo que en realidad actúa contra el espíritu, los principios y la persona de Cristo. En pocas palabras, un anticristo es alguien que está contra Cristo, que quiere ocupar el lugar de Cristo, que se rebela contra Cristo, o que su espíritu está contra el espíritu de Cristo, contra los principios de Cristo. Eso es un anticristo. Alguien que se opone a Cristo, que se rebela contra Cristo y que quiere ocupar el lugar de Cristo y que va contra los principios y el espíritu de Cristo. Eso es un anticristo. Entonces vamos a ver, a entender un poquito más profundo. Nombres que la Biblia le da al anticristo. Vamos a ver los nombres que la Biblia le da al anticristo. En la bestia que sube del mar, la vimos anoche. El nombre, uno de los nombres que recibe el anticristo es la bestia que sube del mar. Apocalipsis capítulo 13, lo vimos anoche. Otro nombre del anticristo, Babilonia la Grande, de Apocalipsis 17, y lo vamos a ver esta noche. Otro nombre del anticristo, el hombre de pecado, de Segunda Tesalonicense. Eso también representa el anticristo.
Otro nombre, el cuerno pequeño de Daniel 7, también representa al anticristo. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2, el hijo de perdición. Esos 5 nombres son la misma persona del anticristo. Ahí están los textos bíblicos para que usted pueda comprobarlo. Son simplemente denominaciones. Así como Lucifer tiene nombre, el dragón, el dragón, la serpiente antigua, también diablo y Satanás, príncipe de los demonios, príncipe de las tinieblas, son nombres que la Biblia le pone ¿a quién? A Lucifer. Así el anticristo tiene muchos nombres o sobrenombres. Y aquí la muestra también. El anticristo no es una persona. Escuche bien. El anticristo no es una persona. No. Es un sistema compuesto ¿por quién? Por el dragón, la bestia y el falso profeta. Quiero que estemos concentrados acá. Palabra de Jehová. El anticristo es un sistema compuesto ¿por quién? El dragón, la bestia y el falso profeta. Apoyo bíblico, creo que sí. Apocalipsis 13, 1 al 18 y Apocalipsis 16, 13 y 14. Vamos a verlo todo eso. El anticristo y el hombre de pecado. En 1 de Juan 2, 18 es la primera vez que aparece la palabra anticristo. En la segunda vez es en 1 de Juan capítulo 2 verso 22. La tercera vez en 1 de Juan 4:3. Solamente en las cartas juaninas aparece el nombre anticristo. El anticristo no aparece en ningún otro lugar, aparece con otros nombres de lo que ya presentamos. Y en 2 de Juan 1:7 es la cuarta vez que aparece la palabra anticristo y la quinta vez en 1 de Juan 2:22. Juan constantemente en la primera y segunda carta habla respecto al anticristo, a este que se opone a Cristo. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4 aparece el hombre de pecado, que es el mismo anticristo, es el mismo hijo de perdición, es el mismo quien, Babilonia, la grande, la madre de la ramera. Todo esto son nombres que recibe ¿quién? Ustedes están dudando, lo veo a todos ustedes como tenso, pero el único que tiene que estar tenso soy yo que estoy predicando. Ustedes tienen que estar tranquilos, pero lo veo tenso. ¿Por qué? ¿Ustedes están preocupados o asustados? Sí, lo veo tenso a todito ahí, como si tuvieran un problema. Baje esos nervios, concéntrese acá. Sigan conmigo. El anticristo. Hijitos, miren lo que dice Juan 2, verso 18. Hijitos, la primera mención. Ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Miren lo que dice Juan. Así ahora han surgido muchos que anticristos. No habla de un anticristo, sino de muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Luego dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Al hecho que Juan se refiere, era una secta gnóstica que se había infiltrado en la iglesia y que eran cristianos aparentemente, pero esta gente no confesaba que Jesús había venido en qué, en carne, sino que había venido como solamente en espíritu. Por eso Juan llama a los cristianos de esa época y aún a nosotros a probar, los cristianos a probar cualquier palabra que se hable acerca de Cristo. Y él decía, todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido como en carne, no es de Dios. Estos gnósticos no confesaban o no reconocían que Jesús había venido en la condición 100% que humano. Y Juan lo nombra a ellos como anticristo. Y miren lo que Juan sigue diciendo. Esto es peligroso. Miren lo que dice Juan. Pero vosotros tenéis la unción del Santo
¿Quién es la unción del santo? ¿Quién es la unción del santo? Ay, mamá, se van a perder todito. ¿Quién es la unción del santo? Ay, mamacita, si hubieran evangélicos aquí saben de una vez. Se van a perder todos. La unción del santo es el Espíritu Santo, señores, de por Dios. No hay más, hasta en mayúscula está. Unción del santo, el Espíritu Santo. Le está diciendo, usted tienen el discernimiento ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién? Los cristianos. Miren lo que le dice. Y conocéis todas las cosas. ¿Quién revela la verdad? Por supuesto. No os es Cristo como si la ignoraseis, la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pregunto, ¿eso es verdad o es mentira? Ahora agárrese con lo que él va a decir. Agárrese. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Vamos a parar un momentito acá. Escuche bien. ¿Quién es mentiroso? Vea lo que él dice. El que niega que Jesús es ¿quién? El Cristo. Y luego dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Yo pregunto, en nuestros contornos hoy en día, ¿hay iglesia Jesús solo? Pregunto, ¿sí o no, iglesia? A ver, ¿sí o no? Pregunto, ¿hay iglesia Dios solo? Vea lo que dice la palabra allá. El que niega al Padre, niega al Hijo. Y el que niega al Hijo, véalo acá. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Ay, mamá. El que confiesa al Hijo, ¿tiene también a quién? Al Padre. Si tú dices que Dios existe, debes reconocer automáticamente que Jesús existe. Y automáticamente debes reconocer que existe el Espíritu Santo. Tú no puedes decir Jesús existe, el Padre existe o Dios Padre existe y entonces negar al Espíritu Santo. Porque si niega a uno de los tres, dice Dios, inmediatamente lo niega ¿a quién? A los tres. Léalo allá. Incluso en nuestra iglesia adventista hay una corriente peligrosa, no acá, espero que no haya llegado acá, pero me la he encontrado fuera de acá, sobre todo en las tierras de Santander, que dicen que el Espíritu Santo no existe. Y hay iglesias no adventistas que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza. Pregunto, ¿hablo verdad o hablo mentira? Pregunto, ¿es real o no? Incluso en sus Biblias, sin nombrar a quién, no dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso lo dicen. Y luego dice, y el Espíritu de Dios, no dice eso. Y la fuerza activa de Dios. Falso. El Espíritu Santo no es una fuerza, aunque tiene fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Si usted niega la existencia del Espíritu, niega la existencia de Dios y de su Hijo, porque ellos tres constituyen un solo Dios. Y él dice que esto hace parte de los engaños del anticristo. Seguimos acá. El hombre de pecado habla acerca del anticristo, pero no lo llama hombre, no lo llama anticristo, le da otra denominación, le dice hombre de pecado. Nadie nos engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de ¿qué? De pecado, el hijo de perdición. Lo llama ¿qué? Hombre de pecado. ¿Cómo más lo llama? Hijo de perdición. Y luego dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se recuerdan que ayer hablábamos de que la tierra entera se maravilló en pos de la bestia? ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Le dijimos que esa también se creían que ocupaba el lugar de Dios aquí en la tierra. ¿Lo vimos o no lo vimos? A ver, iglesia, ¿hablo mentira o lo mostramos anoche? Pues miren, otra vez, desde otro ángulo. Ahora no se llama bestia. ¿Cómo se llama ahora? Anticristo, hombre de pecado, hijo de perdición. Pero es el mismo personaje. Seguimos.
El falso profeta es parte del sistema global ¿de qué? Del anticristo. ¿Quién compone el anticristo? Ay, mamá. No, dígamelo derecho. Dígamelo al derecho. Va bien, pero al revés. No. No, dígamelo bien. Se van a perder todito. Claro que se van a perder. El dragón, la bestia y el falso profeta. Usted me dijo dos, ella me dijo uno. El dragón o Satanás, póngalo como usted quiera, es el mismo tipo y el mismo engaño. El dragón, la bestia y el falso profeta componen. Ya ayer, el primer día hablamos del dragón, ¿sí o no? Hablamos del diablo. Ayer hablé de la bestia que sube del mar, que es otra denominación. Y hoy vamos a hablar del tercer elemento que compone el anticristo, el protestantismo apóstata. Agáchese, porque usted va a ver muchas cosas que son importantes para que no seamos engañados. Sigamos acá y vea todas las citas bíblicas que hay. Vamos a la palabra de Dios esta noche. El falso profeta. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas, que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y luego dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dice Jehová, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Hay una proliferación de profetas, falsos por supuesto, que se llaman profetas en las iglesias populares. Pregunto, ¿eso es verdad o eso es mentira? Pregunto, andan profetizando, dije, en nombre de Dios, y te susurran al oído prosperidad. Dios tiene una bendición grande para ti. Yo recuerdo que cuando me bauticé, fue un amigo evangélico a mi empresa y me dijo esta palabra. Es interesante. Me dijo: Dios tiene una bendición grande para ti. Yo estaba llegando diciembre. Te la va a dar el Señor entre finales de enero y principio de febrero. Es grande lo que Dios tiene para ti. Hermano, me cayó una ruina. Esa bendición no llegó nunca. Lo que me llegó fue en cosas malas. Esas palabras de él no venían de Dios. Por supuesto, lo que me cayó no tenía que ver con él. Son cosas que pasan de mis malas decisiones. Porque no venía de Jehová. Él dice que me estaba hablando en nombre de Dios. Claro, yo no le hice caso. Aunque estaba recién bautizado, yo sabía que ese mensaje no venía de Dios. Y miren lo que Jeremías había profetizado. Y miren lo que él sigue diciendo. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y a quien puede mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Si un profeta habla en nombre de Jehová, no contradice jamás su palabra. Jamás contradice su palabra. Si alguien habla en nombre de Dios, tiene que usar como base su palabra, porque Dios no se contradice a sí mismo. Vea lo que él sigue diciendo. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Recuerdo una vez un grupo pequeño que iban 36 personas en Piedecuesta, Santander. Y en ese grupo pequeño había una joven que asistía a una iglesia popular de esa que profetizan, que declaran prosperidad. Y me decía: a mí me gusta un poco su estilo. Lo que no me gusta es que usted no me declara profecía. Yo le dije: hermana, es que no soy profeta. Las únicas profecías que yo declaro es la que están en la palabra, porque Dios no me ha dado a mí ninguna profecía. Lo que yo estoy predicando acá está en la palabra de Dios, ¿o no? Amén. Usted puede verlo, pero a mí Dios no me ha dado ninguna visión para que yo venga a decirle a ustedes algo nuevo, inventado. Lo que yo estoy diciendo es comprobable a través de la palabra. Yo le dije: hermana, yo lo siento.
Yo lo único que le puedo profetizar es lo que yo conozco a través de las escrituras. No, pero es que allá me dicen cosas, visiones, y me dicen sueños, y me declaran futuro, y yo veo parte de eso, pero usted no me declara nada. Y 2 semanas después no volvió más al grupo. Jamás la volví a ver. Seguimos acá. Y luego Jeremías dice: por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, es decir, las roban, cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. Y luego dice: he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños que mentirosos, y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Creo que el mensaje es claro. El mensaje es claro. Yo no le estoy poniendo nada a la palabra. Yo puedo identificar a ese falso profeta, porque dice que habla en nombre de Dios, pero Dios dice: yo no le he revelado nada a ellos. Hablan mentira de su propio corazón. Sus sueños son invenciones de sus pensamientos. Sus sueños son asuntos humanos en los cuales yo no he intervenido. Ay, mamá. Protestantismo apóstol. Dice capítulo 11 de 2 Corintios, versículo 13. Porque estos son falsos, ¿qué? Apóstoles. Pregunto, ¿hay falsos profetas? ¿Hay profetas en las iglesias populares? Sí. ¿Hay apóstoles en las iglesias populares? Sí. Pero vea lo que Cristo dice, el apóstol Pablo: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Pregunto, ¿hablan de la prosperidad ellos? Si habla de fraude, está hablando de alguna forma de bienes económicos. Pregunto, ¿hablan ellos de que usted tiene que sembrar? Pregunto, ¿hablan de que usted tiene que sembrar? Yo pregunto, en la iglesia adventista no le decimos a nadie que tiene que darle a Dios para que Dios lo bendiga, porque es una teología diabólica. Usted le da al Señor porque el Señor ya lo bendijo. Pregunto, ¿es verdad o es mentira? Eso es 100% real. Usted le da al Señor porque ya Él lo bendijo a usted. Le voy a decir algo más: Dios no necesita nada de nadie. Usted y yo necesitamos todo de Dios. Escúcheme, usted y yo necesitamos a Dios. Dios no me necesita a mí. Dios puede estar sin mí perfectamente. El hecho de que yo diezme y ofrende al Señor es el resultado de la gracia de Dios obrando en mi vida. Ay, mamá. Ay, mamá. Que hay gente que cree que le está dando algo a Dios. Dios tiene todo y no necesita a nadie. Estas iglesias que hablan de prosperidad y que tú tienes que sembrar para que Dios te bendiga, están contra el Espíritu de Cristo. Por eso hacen parte del anticristo. ¿Me siguen acá, iglesia? Ay, mamá, sigan conmigo. Que se disfrazan de apóstoles o como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué cosa? Como ángel de luz. ¿Quién está detrás de todo eso? El mismo Satanás. Seguimos. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vamos a ver unas declaraciones más profundas que Jesús dio y más conocida. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, y aparece otra vez: no profetizamos en tu nombre. Pregunto, ¿profetizar es bueno o es malo? Es bueno. Profetizar es bueno. Pregunto, ¿y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Echar fuera demonios es bueno o es malo? Bueno. ¿Y qué más? ¿Y en tu nombre hicimos qué? Muchos milagros. ¿Y dónde está el problema para que Cristo le diga esto? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de qué. El problema está en el último versículo, en el 21 y en el 23. Escuche bien, ¿dónde está el problema? En que ellos son hacedores de qué, de maldad, y no hacen la voluntad de quién, de nuestro Padre.
Ahora puedo entender cuál es el problema, el espíritu, la intención con que hago lo que hago. Dios lo que mira es la intención. Dios lo que mira es mi intención, el propósito con que yo hago lo que hago. Vea lo que dice: hacedores o obradores, otras versiones, de maldad. No hacen la voluntad de Dios, hacen su propia voluntad y se camuflan bajo un manto de santidad, diciendo que obran en nombre de Dios. Pero en realidad el que obra a través de ellos, ¿quién es? ¿Le gusta la película de terror? ¿Le tiro un pedacito de la película de terror? Sean pacientes. Un pastor en un lugar del mundo, en Argentina, bautizó a una nueva feligres. El sueño de esta hermana que recién bautizada era volver a caminar. Ella estaba inválida en una silla de ruedas. No podía caminar. Su deseo era volver a caminar. Decía: pastor, mi sueño es volver a caminar, órele a Dios, usted es el ungido. Y si el pastor le decía: sí, soy el ungido, pero yo no hago el milagro. ¿Quién hace el milagro? Dios. Y ella le insistía: sí, el pastor, sí, hermana, pero hay que ver si Dios la quiere sanar. Pero él tiene el poder, pero él lo hace si él quiere, o no, pregunto, ¿es verdad o no? Pero la hermana tenía una ansiedad. ¿Se recuerdan el tema de la ansiedad? Esa gente que vive ansioso. Esta mujer tenía una desesperación por ser sanada, y se comprende hasta cierto punto. Y escuchó que cerca había un culto de sanación, por supuesto no adventista, y una amiga de ella la invita al culto de sanación. Hay una noche de milagros, sábado por la noche, de unción. Allí hay una unción y Dios te va a sanar, vas a poder brincar, ese pastor tiene poder. La hermana no pensó, no consultó al pastor, no consultó al hermano. Y en la noche de ese sábado, en la tardecita, se fue para el culto de poder, una noche de unción. Y esa noche fue allá y se la llevaron en silla de ruedas porque ella era inválida. Y le dijo el predicador, el pastor que estaba predicando: por favor. Y cuando dice el pastor: aquí me trajeron esta hermana, hoy va a caminar, levántese, levántese, brinque. Y la mujer se puso de pie. Y luego le dijo: camine. Y la mujer caminó. Le dijo: brinque. Y la mujer brincó. Corra. Salió corriendo. La mujer no lo podía creer. Eso fue un escándalo. Y la mujer llegó a su casa esa noche y lo primero que hizo fue llamar ¿a quién? A su pastor. Pastor, usted no va a creer un milagro. Y el pastor estaba: hermana, ¿qué pasa? Dice el pastor. Pastor adventista, era su pastor. ¿Qué sucede, hermana? Dice: usted no va a creer un milagro. Dice el pastor: ¿qué milagro? Estoy caminando, estoy corriendo. Dice: ¿cómo? ¿Que usted está qué? Caminando, corriendo. Pastor, ¿dónde la sanaron? El pastor está nada agradable, está apático, un pastor adventista. Hermana, yo voy para su casa, tranquila. Pastor, voy para su casa, tranquila, hermana. Y coge el carro y se va para la hermana. Llega ya a la casa. Hermana, pero pastor, usted no está contento. Dice: pastor, no sé. Pero que usted, ¿cómo que usted no se alegra? Estoy caminando, míreme, soy yo. Siéntese, hermana, en la cama, siéntese. ¿Dónde la curaron? Entonces le explica que fue un culto de sanación. Ok, la sanaron allá. Sí, yo veo que está sana. Ok, es verdad. ¿Usted cree que Dios la sanó? Fue el Señor, pastor, ese hombre tiene el Espíritu Santo. Espérese un momento, hermano, espérese. ¿Usted cree que Dios la sanó? Ok. Entonces, vamos a hacer una cosa. Si usted cree que Dios la sanó, no. Y usted, pastor, no lo cree, no lo sé. Yo voy a orarle a Dios esta noche. Y usted también. Que si no fue Él que la sanó, que usted mañana vuelva a quedar inválida. Pero pastor, no, espérese un momento. Si no fue Dios que la sanó, que Dios que tiene poder, que la ponga como inválida. Pero pastor, espérese, usted cree en Dios, pero si fue Dios que la sanó, usted va a permanecer igual o no. La hermana entra en el negocio con el pastor. El pastor ora con ella en ese momento, le pide al Señor que si él no hizo el milagro, que vuelva a quedar en silla de rueda otra vez. Que cuando fuera a pararse de la cama tuviera que pedir ayuda, como todos los días. Hizo la oración con ella, la mujer oró esa noche, se acostó normal. El pastor se fue a su casa y oró un buen tiempo pidiendo a Dios: Señor, tengo dudas de que tú hiciste ese milagro. Tengo dudas. Él no decía que no, sino que él dudaba y tenía razones. Se acostó por la mañana, la mujer ¿cuánto cree que la mujer caminó?
Levante la mano. Ya se la pillaron. ¿Cuántos creen que la mujer no se levantó? Levante la mano ahora. La mujer no se levantó de la cama porque tuvieron que levantarla. A la misma silla de ruedas que ella había abandonado la tarde anterior. Volvió de nuevo. Jehová no había hecho ese milagro. Por eso Cristo dijo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Las intenciones, el propósito con que hago lo que hago. Pregunto, detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Obreros fraudulentos. ¿No dice eso la palabra o no? Ay, mamá. El evangelio no se trabaja de esa manera. Dios no obra milagro así. La Babilonia mística, la gran ramera. Veamos lo que dice Apocalipsis 17, 1 al 6. Vino entonces, este es otro nombre del anticristo. Un nombre del anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, la bestia que sube del mar. Otro nombre más, ¿cuál fue el otro? El cuerno pequeño. Bueno, muchos nombres. Ahora vamos a un nombre súper conocido, la gran ramera. Vamos a conocerlo desde la faceta de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Se recuerdan que la bestia que sube ¿de dónde? Del mar, porque es el mismo personaje que representa la palabra agua en profecía, mar, muchedumbre de pueblos y lenguas, porque está hablando del mismo personaje. Seguimos acá. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Se recuerdan lo que yo hablaba ayer? Que el diablo tiene demonios especializados que visitan a los gobernantes. Y le ponía como ejemplo el capítulo 10 de Daniel. Véanlo acá otra vez. Y yo decía que Dios tiene ángeles también especializados que visitan a los reyes. Pregunto, ¿es verdad o es mentira? ¿Cómo lo sé? Lea Daniel capítulo 10. Ore primero. Y los moradores de la tierra se han embriagado. ¿Se recuerdan que el mundo entero se fue en pos de qué? De la bestia. Y dice que la tierra entera, sus moradores, se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí está la mujer. ¿Quién es esta mujer adúltera? Cuyo nombre es ¿qué? Babilonia. Vamos a conocerlo. ¿A quién simboliza? Para yo entenderlo, tengo que conocer primero, antes de conocer la Babilonia mística de Apocalipsis 17, debo conocer el papel histórico que jugó Babilonia en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Vamos a ver. ¿Tuvo su origen dónde? En la Torre de Babel. Y esta gente querían escapar de los juicios de Dios. Pregunto, ¿sí o no? Querían tener un nombre. Pregunto, ¿es verdad? Querían ser famosos. Tercero, persiguió al pueblo de Dios durante ¿cuántos años? 70 años. Pregunto, ¿Nabucodonosor se llevó cautivo al pueblo de Israel 70 años a Babilonia? ¿Sí o no? Van conmigo. Introdujo la adoración a imágenes y dioses. Pregunto, ¿en la Torre de Babel con Nimrod nacieron todo sistema falso de adoración? Sí. Vaya para que pueda entender. Adoraban a la criatura y no al creador. ¿Daban culto al dios sol? Sí. ¿Se recuerdan que hubo un personaje, un rey llamado Constantino, un emperador, que también era adorador del dios sol y que declaró un domingo? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos a verlo. Por esto fue llamado el nombre de ella, Babel, porque allí mezcló Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La Babilonia antigua fue destruida, solo quedan ¿qué? Ruinas. De esa Babilonia, primero la que existió en la Torre de Babel, y luego la que existió en los tiempos de Nabucodonosor, en la llanura de Dura, ya no existe. Solo quedan ruinas, fue destruida. ¿Y cómo lo sé? La Biblia lo dice. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantarán allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de jurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras
salvajes. Ahora, miren si esto es cierto. Miren la ruina actual de Babilonia. Pregunto, ¿lo que Dios dijo se cumplió o no? Miren las ruinas ahí. Eso es actual de Babilonia. Babilonia antigua no existe. Ya eso no existe. Por lo tanto, Juan, el vidente de Patmos, no está hablando de Babilonia antigua, porque para el tiempo de Juan ya la Babilonia antigua no existía. Pido permiso para tomar agua. Sigan conmigo. Juan ve a una Babilonia embriagada de la sangre de los mártires y de los profetas. Pregunto, ¿sí o no? Y de los apóstoles. Seguimos acá. Conociendo a la Babilonia mística de Apocalipsis 17, es un poder religioso que asume prerrogativas y atributos de Dios. Pregunto, hablamos ayer de que la bestia que sube del mar, el quien la representa, dice ser el representante de Cristo en la tierra. Pregunto, ¿sí o no? Y se hace pasar por Dios. Seguimos. ¿Ha perseguido a las personas por su fe? ¿Cuánto duró la persecución? Hay gente atenta. 1260 años. La antigua, ¿cuánto tiempo llevó cautivo al pueblo? 70 años. Sigan conmigo. Inventó el culto a las imágenes. Pregunto, ¿hay adoraciones de imágenes en ese sistema religioso? Sin nombrar, ¿la hay o no la hay? Igual que Nimrod en la Torre de Babel, allá surgió todo sistema falso de adoración y eran adoradores de los astros, las estrellas, incluyendo del dios Sol. Sí. Seguimos acá. Promueve la adoración a Dios en el día Sol. Pregunto, ¿fueron ellos los que cambiaron la solemnidad del sábado al domingo? Porque el Constantino, el adorador del dios Sol, sí. Es un poder religioso y político intolerante. Se recuerda que Babilonia decía, y se ordena a todos los pueblos y a toda nación, tribu y lengua que se postren ante la estatua de ¿quién? Que yo he levantado. Decía la antigua. Y esta, ¿qué hacía con los cristianos? Lo perseguía, lo mataba y los torturaba. Anoche mostramos los instrumentos de tortura. Anoche lo vimos. Cuando hablamos de que vi yo que perseguía a los santos y que y los vencía. Sígame acá, hay mucha introducción. Tranquilo, por favor. Escúcheme esto. Vi yo que perseguía a los santos y qué más, y los vencía. Yo mostré cómo lo torturaban a los cristianos. Terrible. Ejerce dominio sobre multitudes. Ya sabemos que sí. Seguimos. El misterio de Babilonia, la gran ramera. Vea lo que dice. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perla, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Escuche bien. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y está escrito en el original griego con letra grande. Con letra grande. Juan lo puso con letra grande. Ahora observe qué es esto. El misterio. Dice un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones que se hacen en la tierra. Bueno, ahí está. El país más pequeño del mundo, ¿cuál es? ¿Cuál es el país que más dinero tiene? Anoche hablamos, no paramos ahí. Vamos a hablar más de lo mismo. Ahora sigan conmigo. El país más pequeño es el que más plata tiene y le presta a todos los países grandes del mundo. Es como un chiste, ¿no? Sigan conmigo. Seguimos. El misterio de la gran ramera Babilonia. Miren cuál es el misterio. Es un misterio en verdad que la llamada iglesia madre sea una ramera que haya dejado a Cristo, el esposo, y poniendo a otro como representante. Pregunto, ¿es verdad o es mentira? Pregunto, ¿es verdad o es mentira? Seguir a Cristo no es decir yo tengo a Cristo. Es obedecer su palabra y ser fiel a sus mandamientos. Y no adulterarlo. Ay, mamá, siga conmigo. Es un misterio que dejaran la doctrina verdadera, fundamentada en la Biblia, y hayan engañado al mundo con falsas doctrinas y engaños seductores que emborrachan y adormecen a los hombres en una falsa seguridad. Usted reza y empata.
Eso no es un cuento. Yo lo siento, pero me trajeron para... No puedo... O sea, señores de por Dios, despertemos. Seguimos con los misterios. Es un misterio que abandonaran a Cristo, el sumo sacerdote y pontífice, y han puesto a otro en su lugar. Pregunto, ¿no dicen por ahí que es el sumo sacerdote, el Vaticano, el representante? Pregunto, ¿sí o no, iglesia? ¿Y cuál es nuestro sumo sacerdote? Dice, Cristo Jesús. Es un misterio que hayan dejado a Cristo, el único mediador, y haya para establecer otro sistema falso de intercesión. Pregunto, ¿dicen ellos que María puede interceder? Dicen que Pedro y los apóstoles pueden interceder, pero la Biblia no enseña eso. Por eso él dijo que era un ¿qué? Un misterio. Ahora podemos entender el misterio, seguimos acá. Es un misterio en verdad que la llamada iglesia madre dé mal ejemplo a sus hijas y al mundo, enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Pregunto, ¿eso es verdad o es mentira? Eso es verdad. Ahora Juan quedó asombrado, espantado con gran asombro al ver cómo esta que era la llamada iglesia madre, cómo se comportaba y cómo corrompía a la tierra, a sus moradores y a los sistemas religiosos también, con sus falsas creencias, doctrinas y tradiciones. El vino de Babilonia emborracha y corrompe. Con ella han fornicado los reyes ¿de qué? De la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino ¿de qué? De su fornicación. Ahora seguimos. Apocalipsis 17:2. La doctrina pura y verdadera enseña que, preste cuidado para que usted sepa qué es lo que enseña la Biblia, y vea lo que enseña Babilonia, para que usted haga una comparación de doctrina de la Biblia y lo que enseña la otra, que es una doctrina basada en tradiciones y reglas de hombre. Las Santas Escrituras son la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la única regla de fe y doctrina. Apoyo bíblico, segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Seguimos. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo digo amén. Ahora miren lo que dice la otra. Esto dice la palabra de Dios. Ahora miren lo que dicen los otros. La doctrina errónea y contaminada de Babilonia enseña que la tradición y los dogmas de la iglesia son también reglas de fe. ¿Apoyo bíblico? Ninguno. Los dogmas y la tradición de la iglesia están por encima de la palabra de Dios, según ellos. Pero Dios dice que no es verdad. Vamos a seguir. Punto 2. La doctrina pura y verdadera enseña que somos salvos solo ¿por qué? Por la gracia de Cristo. ¿Apoyo bíblico? Claro que sí. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de quién, de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La doctrina errónea y contaminada de Babilonia enseña que hay que hacer penitencias y obra meritoria. ¿Apoyo bíblico? Ninguno. Ya usted ve por qué él dijo que era la gran ramera y por qué su vino contaminaba al mundo entero, su doctrina errónea, y cómo la gente sigue las tradiciones y no sigue la palabra. Yo debo cuidarme de estar en este momento siguiendo atentamente lo que la palabra de Dios me dice. Amén. Y no tradiciones de hombre. Sigan conmigo acá. La doctrina pura y verdadera enseña que Cristo es nuestro único apoyo bíblico. Claro que sí. 1 Timoteo 2:5. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ay, mamá. Seguimos.
La doctrina errónea y contaminada de Babilonia enseña que los santos y María pueden ser mediadores. ¿Apoyo bíblico? Ninguno. Porque si hay un apoyo bíblico hay que buscármelo, pero no lo hay. Yo lo busqué para poder decir que no lo hay en la Biblia. Yo me he leído la Biblia entera muchas veces y me la estoy leyendo. Lo he buscado para poder poner esto acá, porque no es que nadie me lo diga, está en la palabra. Yo no puedo decir lo que yo quiero acá para quedar bien con alguien. Yo tengo que decir lo que Dios dice. Seguimos. La doctrina pura y verdadera enseña que los 10 mandamientos no fueron que cambiados por Jesús, y Él no autorizó que ningún cambio. Apoyo bíblico, Mateo 5:17. Dice: no penséis que he venido a abolir la ley. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Creo que aquí sigue. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseña entre los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Seguimos acá. La doctrina pura y verdadera enseña que la ley es la que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Ay, mamá. ¿Cómo yo lo sé? Aquí está Éxodo 20, 1 al 17. Aquí se encuentran los 10 mandamientos. Esa ley no ha cambiado. ¿Cuánto lo creen? La ley de Dios no ha cambiado. No ha cambiado. Y Jehová no autorizó cambio. Eso sigue completamente vigente. Independientemente de si yo la obedezco o no. Independientemente si sea adventista o no. Aquí no estamos hablando ni siquiera de iglesia adventista. Estamos hablando de palabra de Dios. Miren lo que ellos enseñan. La doctrina errónea y contaminada de Babilonia enseña que la ley adulterada por los hombres está en vigencia. Apoyo bíblico, ninguno. Pregunto, ¿cambiaron ellos el cuarto mandamiento? Y donde iba el cuarto mandamiento, ¿cómo le pusieron? Santificar ¿qué? Las fiestas. ¿Quién lo autorizó? Un hombre, pero no lo autorizó Dios. ¿Estamos claros acá? ¿Está siendo clara la palabra? Yo espero no herir susceptibilidades. Ese no es el propósito. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, nosotros tenemos que someternos a lo que ella dice y no a suposiciones humanas. Seguimos acá. El último gran engaño del anticristo. Ay, quiero decir que así me olvidó decirlo en principio. Si dice que el anticristo es uno que se revela y se opone a Cristo, a sus principios y a su ley. ¿Cuál sería el primer anticristo que surgió en el universo? Satanás. ¿Quién está detrás de todos los engaños? Satanás. ¿Quién está detrás del sistema del anticristo? Satanás. Entonces, si alguno dice, mira, está aquí, está el Cristo, o mira, allí está, ¿no lo qué? No lo creáis. Porque se levantarán, ¿qué cosa? Falsos cristos y falsos profetas. ¿Y harán qué cosa? Y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible. Yo quiero decirte que Dios tiene poder para hacer milagros. ¿Cuánto lo creen? Y todavía Dios hace en estos tiempos milagro verdadero. ¿Y por qué en la iglesia adventista no hacemos milagros? Ni los pastores, ni los evangelistas. Escasamente. Porque Dios no quiere que usted crea por milagro, porque el diablo hace que milagros. Léalo ahí. Pregunto, ¿sí o no? Usted puede ser confundido. Si la iglesia adventista, Dios permitiera que entre en ese juego, no se va a saber cuál es la verdadera. Porque entonces la gente va a venir a la iglesia adventista detrás de los milagros y no detrás del Dios de la salvación. ¿Se entiende o no? Vea lo que él dice. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. Y vea lo que él dice. Ya lo he dicho antes. Así que si os dicen, mirá, está en el desierto, no salgáis, o mirá, está en los aposentos, no lo creáis. El mismo Satanás se va a hacer pasar por Cristo. ¿Quién se va a hacer pasar por Cristo? El mismo Satanás.
¿Le gustaría a usted que Satanás se haga pasar por Cristo y se le aparezca diciendo que es el Cristo? Y va a hablar las mismas palabras de Cristo. Y va a venir con sus ángeles, los ángeles que él tiene. ¿Y sabe lo que él va a declarar? Que la solemnidad, que el sábado ya no hay que guardarlo. Que el día de guardar, Quimbayo, ¿cuál es el día de guardar según el diablo? El domingo. Y que hay que perseguir a muerte ¿a quién? A los cristianos adventistas. Ay, mamá. Por eso Cristo dijo, mira, ya se lo he dicho que antes. Así que si Dios dice, mira, está en el desierto, no salgáis. Mira, está en los aposentos, no lo creáis. Porque cuando Cristo venga, todo ojo le verá. ¿Se entiende o no? ¿Está claro el mensaje? ¿Sí o no, iglesia? Si usted se deja engañar es porque usted quiere. El advenimiento de este impío, según 2 Tesalonicenses 2, 9, 10, es obra ¿de quién? De Satanás. Irá acompañado de hechos poderosos, señales y ¿qué más? Pregunto, ¿está claro eso en la palabra de Dios o es un invento mío? A ver, ay mamá. Y con todo engaño de iniquidad para todos los que se pierden. ¿Quiénes serán engañados? Los que no hagan caso a la palabra de Dios. Si usted se deja confundir cuando el diablo se aparezca diciendo que él es el Cristo, vestido como Cristo, usando la palabra de Cristo, configura como Cristo, recuérdese que él se transfigura. ¿Lo dice la palabra o no lo dice? Yo lo leí ahorita. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Seguimos. Pensamiento inspirado. En esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada. Escuche bien, pero el verdadero director de esta obra o de esta rebelión es Satanás, vestido como ángel ¿de qué? De luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán en lugar de Dios y lo deificarán. Oigan, ¿a qué nivel llega este engaño? Y vea lo que dice. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras que maravillosas. Él va a decir que es el Cristo, que él cambió la solemnidad otra vez del sábado al domingo, que hay que perseguir y matar a los adventistas del séptimo día. Pregunto, ¿será que en Babilonia, será que en este sistema no hay gente sincera? ¿Dios tiene pueblo en Babilonia o no tiene pueblo? Pregunto, iglesia. ¿Hay gente en las iglesias evangélicas sincera o no? ¿Que aman a Dios o no lo aman? A veces más sinceros que los adventistas. Ay, mamá. No quiero calentarlo mucho, pero yo no tengo miedo. Hay gente sincera en esa iglesia. Tengo testimonio de poder de gente sincera ahí. Mi madre fue una. Yo nunca fui evangélico, pero mi madre era evangélica y era sincera. Y no era de lo que... y que hablan en lengua. No sea nada de esas cosas que hacen ahora. Nada de eso lo hacía mi mamá. Una mujer derecha. Toda su vida, de 7 años hasta que murió, de 78, 71 años sirviéndole a Jehová. Mi madre. Alabo a Dios por eso. Y no andaba con embeleco ni hablaba en hablando lengua, hablando nada. Hay gente sincera en Babilonia y Dios la está llamando. Gente sincera de corazón. En la iglesia católica, gente sincera. Dios mira los motivos del corazón humano. Hay gente que guarda el sábado y los 10 mandamientos y se van a perder. Ay, mamá. Ay, mamá. Y hay gente que no lo guarda hasta ahora, aunque lo van a guardar para subir al cielo. Pero Dios lo va a salvar. Porque han sido fiel a Dios como la viuda de Sarepta, hasta donde han conocido. Pregunto, ¿es verdad o es mentira? Déjese de creer que porque usted es adventista se va a salvar. Déjese de creer eso. Claro que este es el pueblo de Dios, claro que sí. ¿Y quién lo duda? Pero eso no me garantiza nada. Yo debo juzgar los motivos de mi corazón todos los días, ¿cierto, Quimbayo? Todos los días debo juzgarlo. Observar cómo es mi vida, mi conducta ante Dios. ¿Qué me mueve a hacer lo que hago? Acuérdense que Dios lo llama obradores o hacedores ¿de qué? De maldad. Y ellos hacen milagros, pero no lo hacen con el poder de Dios.
Miren lo que Dios le dice a ellos. Dámele por favor, ok, ya. Dámele a la próxima diapositiva. Creo que, ok. ¿Qué piensas hacer? ¿Te vas a dejar atrás? Bueno, aquí está. Mira, ¿cuál es la orden de Dios con respecto a Babilonia? Salí de ella y luego dice, para que no sea el partícipe de ¿qué? De sus plagas. Es tiempo de volvernos a Dios, iglesia. Es tiempo de convertirnos a Dios de todo corazón. ¿Usted le gustaría experimentar una verdadera conversión y tener un verdadero arrepentimiento? Hablo a los miembros de la iglesia. ¿Usted le gustaría decir, Señor, yo quiero seguir siendo parte de tu pueblo? Quiero que reexamine los motivos de mi corazón, lo que me mueve a actuar como actúo, porque yo soy parte de tu pueblo, pero quizá mi conducta no sea la mejor delante de ti. Pero tú eres el Dios de la gracia y de la misericordia, y ahí es que yo me pongo. Dios es el Dios de la gracia, de la misericordia y del perdón. Tú te puedes haber distanciado de Dios, pero Dios nunca se ha distanciado de ti. Independientemente de la religión que tú profeses, y si eres parte del pueblo adventista, también es válido para ti. Tú puedes tener una época difícil en tu vida, que no quieres orar, que no quieres venir a la iglesia, que te distancia, que te desanima por situaciones que te pasan o que pasan aún en el seno de la iglesia, pero Dios sigue siendo tu Dios y no se olvida de ti. Y así como invita a la gente que está en otras iglesias a que salgan de ella para que se unan a su pueblo, al pueblo verdadero, la iglesia de Dios aquí, al Israel espiritual, la iglesia adventista, así como lo invita a ellos, nos invita a nosotros a entregarnos cada día en sus manos. ¿Usted quiere entregarse a Dios en sus manos, iglesia? Venga adelante en el altar, yo quiero orar por usted. A los miembros de la iglesia y a los que no son miembros de la iglesia, acérquense al altar. Dios es un Dios de misericordia. No es un Dios que nos quiere aniquilar. Si lo quisiera, lo hiciera. Dios es un Dios que nos da oportunidades. Y esta noche es una noche de oportunidad para reencontrarnos con Dios. Acércate al altar esta noche. Ven delante. Ven delante en el nombre de Jesús. Padre, gracias, porque usted nos invita a salir de las prácticas de Babilonia, de los errores, de las mentiras, de los engaños, de las tradiciones inventadas por los hombres, y nos invita a volvernos a usted y a su palabra, donde está expresada de manera clara su voluntad. Bendiga esta iglesia, bendiga a su pastor, bendiga a su familia, bendiga a los dirigentes de esta iglesia, sus ancianos, la gente que trabaja para usted. Y gracias, Padre, porque hay tiempo para reconciliarnos, hay tiempo para volvernos, para darle las gracias y decir, Señor, gracias por tu palabra, por tu mensaje, por tu palabra que es clara y verdadera, y porque hay tiempo de decidir por usted. Bendiga esta iglesia, a sus amigos de Cristo, a la gente que nos visitó esta noche, a la gente que esta semana, anoche, le entregaron la vida a usted a través del bautismo. Guárdelo en su amor y su misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, pueden sentarse.